Hoy por hoy Tenerife, Pablo Gandía. Misterios al aire. Con Juanca Romero Asmen. Juanca Romero Asmen, periodista, escritor, guía de rutas misteriosas. Muy buenos días. Muy buenos días. Estaba yo sonriendo un poco porque decía Miguel Ángel, ¿a quién debemos acudir para que, algo así dijo, ¿no?, el Tenerife suba, o en qué momento lo sabremos? Pues a lo mejor vamos a tener la respuesta en esta sección, porque vamos a hablar de unas personas que igual tienen esa capacidad. Pues a mí me encantaría saber esa respuesta, porque te lo voy a decir, llevo 2 semanas en los que me ha costado conciliar el sueño, y creo que viene un poco también por esto del Tenerife. ¿Se puede hablar con los muertos, Juanca? Pregunta directa, a saco. Sí, pero esto no tiene que ver con el Tenerife, aunque muchos lo daban por muerto, ¿no? En otras etapas de los últimos años. Bueno, pues parece que resucita. ¿Se puede hablar con los muertos? Sí. O eso es lo que afirman algunas personas que incluso parece ser tienen capacidades para hacerlo, ¿no? Uh-huh. No sé si preguntarle a los oyentes, o a esta hora de la mañana incluso pensarán, pero ¿qué hace esta persona preguntando esta cuestión a través de las ondas de Radio Club Tenerife? Pero ¿han hablado ustedes con algún muerto o conocen a alguien que se haya comunicado con algún muerto, que se lo haya contado y se hayan quedado ustedes blancos, pálidos? Si me lo permites, además, extendería la pregunta ya no solo a hablar con ellos, que es digamos, el estadio más difícil, sino si los han visto, es decir, que es una forma de contactar con ellos. ¿Han sido testigos de ese tipo de presencia? Bueno, igual te sorprendes con lo que podamos recibir. Hace unos días, el pasado miércoles, durante una charla que, por cierto, déjame decirlo rápidamente, en La Cuesta, en el Centro Ciudadano del Tranvía, fue un montón de amigos de la SER, de Radio Club Tenerife, de este Hoy por Hoy Tenerife, que tuvieron la amabilidad después de acercarse para charlar y en fin, que seguro están al otro lado si llegaron a sobrevivir a esa noche que les ofrecí. 677-926015, 677-926015. Si siguen siendo fan de esta sección después de ese encuentro con Juanca el pasado miércoles, nos pueden escribir, por supuesto. Esto de hablar con los muertos, Juanca, estamos hablando de un tópico, estamos hablando de una cuestión que así se ha demostrado, o hablamos ya de un plano algo más espiritual. Hay un poco de todo. En realidad se trata de una comunicación que se manifiesta en 2 planos, ¿no? Estaría el plano espiritual, esta es la más extendida, una conexión mental, psíquica, en fin. Y luego aquí entrarían los medium, ¿no? Y luego estaría la comunicación física. Lo ves, escuchas ruidos, golpes, luces incluso visibles, algún tipo de luminaria, es decir, algo que es, yo no diría palpable, pero sí evidente ante los sentidos. Entonces tenemos lo espiritual y lo físico. ¿Se puede contactar con los muertos? Sí, depende en qué plano. Y a veces hay personas que combinan los 2 planos, ¿eh? Y aquí seguro que esta mañana tendremos ocasión de hablar ya no solo de los mediums, sino de otro tipo de personas a las que podemos llamar sensitivas, porque incluso yo he podido trabajar con algunos de ellos, ¿no? Estaba justamente pensando en Whoopi Goldberg, en la película sí. Ghost. Todos tenemos que ser Whoopi Goldberg para poder contactar. Esto es un don que tiene cada uno, esto lo desarrollan unas pocas personas o dicen que lo tienen. ¿En qué términos nos movemos? Hombre, si nos basamos en esa película, Whoopi era una estafadora de mucho cuidado que se encontró con lo que no quería, ¿no? Ella simulaba que contactaba con los muertos, es decir, que tenía capacidades mediúmnicas. ¿Hasta que las desarrolló? O por lo menos se le apareció... Claro, no, en este caso, y esto se da, son las entidades, aquello que quiera que esté en el otro plano, y como siempre digo, vamos a llamarlo como cada uno se sienta más cómodo, energías, presencias o difuntos, tú llámalos como quieras, ¿no? Cuando ellos comunican contigo sin que tú lo hayas provocado, ¿no? Que es un poco lo que ocurría en esa película, y esto ocurre a mucha gente, ¿no? Bueno, a muchas. Hay personas a las que les ocurre que sin pretenderlo, sin invocarlo de ningún modo, empiezan a ser testigos de que esa posibilidad de comunicación es viable, ¿no? Juanca, nosotros estamos en sintonía con los oyentes. De hecho, ya están entrando algunos mensajes a través del 677-926015. Pero ¿en qué sintonía están esas personas con aquellos que supuestamente están en el más allá?
A ver, esta es la parte, bueno, todo es controvertido, ¿no? Siempre decimos, se suele poner una analogía con la radio, fíjate, ¿no? Se dice que los fallecidos estarían en una frecuencia de vibración más rápida o más sutil, ¿no? Más rápido o más sutil que este plano físico, evidentemente. Nosotros estamos sintonizados a la frecuencia de lo material. Hasta aquí más o menos lo entendemos, es decir, estamos en frecuencias distintas. ¿Qué ocurre? Para que ese contacto se produzca, ambas partes tienen que ajustar su energía, su vibración. Y aquí es cuando entramos en provocarlo. Hay personas que tienen esa capacidad, medium, sensitivos, ahora explicamos si quieres las diferencias, la capacidad de mover ese dial interno para captar esas frecuencias y a partir de ahí poderlas, digamos, interpretar. Hace unos días emitía en el podcast una entrevista hablando de Marcello Bacci, este hombre, italiano evidentemente, de la Guancha no era con ese nombre, en ese apellido. Bueno, también puede ser. Bueno, podría ser, sí. Sí, ahora no vamos a hablar de los españoles que son de España ni estas cosas. Eso para otro tramo. Eso para otro. Bueno, pues este hombre llegaba a contactar con los difuntos y a tener conversaciones que quedaron perfectamente grabadas a través de una radio de válvulas. Y se hizo el experimento incluso de eliminar válvulas a la radio y seguía comunicándose aquello mientras buscaba ruido blanco, digamos, donde no hay señal de radio, ese ruido, ¿no? Y ahí se comunicaban esas voces. O no, llegaron a desenchufar la radio y seguían comunicándose, porque, digamos, empezó él a tener esas capacidades mediúmnicas sin necesidad de un artefacto intermedio, como puede ser una radio en este caso, o una ouija, o cualquier otro dispositivo, grabadora, etcétera, ¿no? ¿Cómo diferenciamos, Juanca, a esas personas que tienen sensibilidad del medium y del estafador? Esto me encanta. Te juro que esta pregunta me encanta porque si no me lo hubieras hecho, yo suelto la respuesta así sin sentido, también la lanzo. Es importante. Primero, y creo que ya lo hemos dicho en esta sección, cuidado porque en todos los sectores profesionales y no tantos hay estafadores. También en el periodismo. Por supuesto. Y en todos los gremios los hay, estafadores los hay en todos. Pero en esta sección no. En esta sección no, tú no lo eres y yo doy por hecho que tú sabes que yo no lo soy, ¿no? Bueno, en fin, en cualquier caso, siempre desconfiemos cuando esa actividad profesional, y lo sigo entrecomillando, esto es tele y no me están viendo ustedes hacer las comillas con los dedos. Esto no es tele, dije esto es tele. Dijiste esto es tele. Pero no, bueno, te estamos grabando. O sea no es verdad que me están grabando. Bueno, en fin. Desconfiemos de toda actividad que tiene que ver con las emociones y los sentimientos. No digo que todas sean estafas, pero hay que desconfiar porque son poco palpables los métodos y los resultados. Entonces, partiendo de esa desconfianza, yo debo admitir que los hay muy buenos. Un medium es la persona que utiliza un canal activo que facilita la comunicación bidireccional entre ambos planos. Es decir, es un facilitador para esa comunicación. Y el sensitivo es un receptor además pasivo. Percibe energías, presencias, sensaciones en el entorno, ¿vale? Uno lo provoca y el otro lo percibe. Son diferencias, el medium y el sensitivo. Y luego, como tú bien decías, el estafador. Sé que me voy a tirar encima a algún contrario, pero cuidadito con los números de teléfono que se anuncian en determinados lugares y determinados formatos gigantes. Dudemos. Déjame no entrar en más berenjena. Nos están entendiendo. Están entrando, Juanca, algunos mensajes en el 677-926015. Nos apuntó por aquí un oyente, dice: buenos días, yo tuve una experiencia con mi abuelo. Soñé que tocaban a la puerta y era él. Le dije asombrada: ¿qué haces aquí? Y me contestó: dile a tu abuela que estoy bien, que no se preocupe. Y le invité a un cortado. Nos sentamos, hablamos y cuando me levanté por la mañana, el vaso estaba en el fregadero. Esto que está contando, que a mí no me sorprende, aunque me parece espectacular, no me sorprende porque no es un caso aislado, o sea, con otros ingredientes, otras herramientas, pero esa posibilidad de que quien se ha ido venga a comunicarte algo que va a facilitar la tranquilidad de quien se quedó
E incluso, y esto también va a ser un motivo de discrepancia, incluso la tranquilidad de quien se fue. Claro, lo estamos dotando de conciencia y no quiero yo llegar hasta ese extremo. Pero bueno, que si eso sirve, como bálsamo, da igual cómo se produzca, pues bienvenido sea. Lo cierto es que se produce en el sueño. Un día podríamos hablar de los sueños, ¿no? Porque dentro del sueño hay diferentes estadios, que me dijo la RAE que no se debe decir estadios. Tenemos los sueños hipnopómpicos, tenemos diferentes estratos en el sueño, ¿no? Y es interesante en qué momento se produce este tipo de fenómeno. Lo cierto es que se producen, ¿no? A mí me gustaría pensar que sí existe la posibilidad de que quien se ha ido, en la forma que sea, de energía o de sueño o lo que sea, pueda servirme como bálsamo para llevar mejor su recuerdo o saldar una cuenta, ¿no? Que es un poco lo que está diciendo. Juanca, y luego hay personas que hablan desde ese plano algo más de lo que sienten. Hemos escuchado a veces en ocasiones esto de siento que hay alguien, pero no sé, hay gente que luego dice, serán las energías, que soy una persona a lo mejor sensible a esto, otros que dicen escuchar voces. Aquí, ¿en qué camino nos tenemos que mover? ¿Cómo entendemos todo esto? Fíjate que a eso le han puesto un nombre súper raro, que a mí siempre me sale mal, lo diré despacito: clarisintiencia. Es como se le llama esto. Porque luego hay otra cosa que es la clariesencia. Hay diferentes nombres, todos difíciles, hechos para fastidiar a quien nos dedicamos a este tipo de divulgación. Bueno, la clarisintiencia es la capacidad para percibir esa información mediante sensaciones físicas, estados emocionales, en lugar de visiones o sonidos, porque visiones y sonidos entraría en otra categoría. Es decir, estamos hablando de sensaciones. ¿Qué tipo de sensaciones? Bueno, escalofríos, cambios de temperatura. Yo sé que esto da para mucho también, pero nudos en el estómago. Esto se produce por muchas cosas, ¿no? Hasta por el enamoramiento. Sentir golpes de angustia, la presencia de alguien, incluso que tú dices fallecido. Yo esto, Pablo, lo he podido vivir en una investigación, puedo decir el lugar, ya hace años de esto, en el Ateneo de La Laguna, donde quedándome... Ahora cerrado, tú di cerrado, no digas ahora, porque dentro de 10 años es cerrado, y dentro de 50 es cerrado, no ahora. Porque cuando se cierra algo en La Laguna, para que lo vuelvan a abrir, ríete. Espero que sea poco tiempo, porque es una vergüenza tener ese edificio tan señero de la cultura en ese estado. Regreso a esa noche en la que yo estaba solo en esa investigación, solo en esa planta, me quedo solo a oscuras con los aparatos, ¿no? Y estuve un buen rato, en fin, normal, hasta que noté que el aire, y esto es literal, pesaba tanto sobre mí, no es esa sensación de que está cargado, no. Llegué a sentir el peso físico del aire en un momento dado en el que sirvió de previo para lo que luego ocurrió, que hoy no toca contarlo. Juanca, la verdad que nos tenemos que desviar un poco de este camino que has marcado en la sección, porque están entrando muchos mensajes y en el 677-926015 dice: sobre personas sensitivas yo flipaba mucho, y ojo al nombre que recupera, mítica colaboradora de Iker Jiménez en Cuarto Milenio, ¿lo puedes intuir? Sí, Paloma Navarrete. Paloma Navarrete, correcto. A la que tuve ocasión también de conocer en un momento dado, igual que a Sol Blanco y a Aldo Linares y a todos los que han pasado por el grupo EPTA, que es un grupo multidisciplinar de investigación parapsicológica en España. Ya está renovando a la generación porque se van haciendo mayores, ¿no? Paloma ya se fue, pero Paloma tenía la facultad de incluso interpretar lo que veía, ¿no? Hay diferentes puntos. Mira, hay sensitivos. Paloma era como, digamos, una persona como muy popular, la más conocida quizás, ¿no?, en este ámbito. Yo aquí, en Tenerife, a veces recurro a dos por separado. Nunca los he juntado, no sé qué puede ocurrir esa noche, ¿no?, o ese día. Uno, este chico al que yo recurro, los ve, pero no los escucha, pero interpreta lo que está viendo. Él decía: aquí hay un niño, está triste, pero quiere jugar. No es que el niño le haya dicho que quería jugar, sino que él interpreta por lo que ve. Y la mujer, que es la otra persona sensitiva, ya tiene una edad importante, ella no los ve, pero interpreta qué está haciendo o qué quiere aquello, ¿no?
Te pongo el ejemplo, en una casa de La Laguna ella decía, a mí no me quieren, me quiere pegar, me odia, yo me voy de aquí, no me quiere, me quiere pegar. Seguidamente, a los 15-20 minutos, yo recojo una psicofonía donde dice 2 veces, lo dice repetido, la odio. Bueno, ella ya lo percibía de algún modo. Personas sensitivas que tienen capacidad de establecer comunicación con los muertos. Están entrando muchos mensajes, Juanca, incluso preguntando aquí que cómo se llama la persona que está hablando ahora mismo en el programa, dónde lo puedo ver. Juanca Romero Asmen, nuestro colaborador, todos los viernes aquí hablando de misterio. Lo pueden seguir en sus redes sociales. Al final también indicaremos cómo, y siempre también a través del podcast, y todos los viernes nos están preguntando. Es que perdón que me desvíe, Juanca, porque te dije que este tema va a dar... Levanta pasiones. Sí, las levanta. Sí, pregúntale qué opina sobre los santeros y todos los nuevos santos, o eso dicen sobre la religión yoruba. Religión yoruba, no sé qué es. Yo la respeto mucho. Siempre voy a respetar cualquier tipo de religión, por muy minoritaria que sean, porque lo que es minoritario aquí en otro lugar no lo es, ¿no? Y yo no criminalizaré nunca la fe de nadie. Dicho lo cual, me reitero en lo anterior. Luego está quienes hacen malas prácticas de sus conocimientos. Y luego está quienes no sabemos interpretar sus prácticas. Cuando nosotros, y esto yo no lo justifico, no lo voy a hacer nunca, y no soy animalista, pero no lo voy a justificar. Cuando vemos que a una gallina le han arrancado el pescuezo, a nosotros eso nos parece un disparate, es toda una secta, y lo que tú quieras. Efectivamente, los ingredientes son los mismos, pero esa religión normaliza, contempla que esos son métodos, entre otros, para sus prácticas. Ahora bien, acabo. Allá donde se lleve una religión o una práctica, debe cumplir la legislación vigente en el lugar donde se va a practicar. Y aquí se está incumpliendo la ley. En nuestra isla, en nuestra tierra, en este archipiélago, en este país, se está incumpliendo la ley, varias leyes, cuando algunas de estas religiones o pseudoprácticas ritualísticas ejercen su labor, ¿no? De algún modo. Se nos van a quedar algunas cuestiones en el tintero, Juanca, por supuesto, porque han entrado mensajes, pero ya incluso para rematar, ¿qué es lo que más te ha sorprendido durante tus investigaciones, durante tu trayectoria investigando esta cuestión de la comunicación con los muertos? Mira, pues he pasado por diferentes etapas, ¿no? Desde la etapa más escéptica, hace 30 años cuando empezaba a hablar de esto, 30 y algo, que yo decía, fuerte flipado todos estos, incluso los periodistas que hablaban de esto, decían, fuerte flipado, Jiménez del Oso se le va la bola, decía yo, ¿no? Luego, cuando te metes de lleno y profundizas, te das cuenta de que aquí a nadie se le está viendo la bola, sino que hay algo más. Y ahora, en este momento, estoy convencido que todo no acaba aquí, que hay otro plano. Y estoy en el momento, y espero que me quede tiempo de vida, para comprobar y demostrar, ojalá, que esa comunicación bidireccional es posible. Yo la intuyo y a veces he sospechado que es cierto, que se puede. Me da miedo hacerte esta propuesta, porque también entiendo que hay una cuestión de... ¿Tú quieres traer una ouija aquí o algo? No, pero de proteger, por supuesto, a la fuente, y de también es una persona con la que tienes confianza, y me daría bastante miedo, pero ¿tú crees que en algún momento podremos entrevistar a algún medium? Sí, pero si estás hablando de entrevistarlo aquí, habría que verlo, ¿no? Porque es complicado. Porque los malos sí se dejan entrevistar. Y los buenos no. Los malos, los falsos, los mentirosos se dejan entrevistar, y los buenos normalmente no. No quiero decir que el día que lo traigamos, si lo logramos, sea de los malos, sino que habrá costado mucho trabajo. A lo mejor hay una vía, a lo mejor no trayéndolo, sino grabándole su testimonio, ya veremos, pero te aseguro que sí. Juanca Romero Asmen, este fin de semana, ¿dónde te vemos? Muchacho, pues esta noche el Sábado de las Brujas, La Laguna, eso está casi full ya. Pero mañana hacemos Santa Cruz Tenebrosa, el crimen de los alemanes, ese templo masónico, el viejo que se aparece en la Plaza del Príncipe, eso mañana, Santa Cruz Tenebrosa, y el domingo Aguere Misteriosa. En fin, un fin de semana completito, pues de planazo, misterio. Por ejemplo, mañana disfrutan del terror de las calles de Santa Cruz. Sí. Y en las fiestas de mayo, el próximo fin de semana, pues disfrutan de las alegrías de las calles de Santa Cruz. El próximo fin de semana es la Feria del Libro. La Feria del Libro, también. ¿Tú vas a estar por allí también? Sí, voy a estar por allí el viernes día 1 y el domingo día 3, todo el día, firmando libros. Enigma Canarias, ahí les espero. ¿En dónde? ¿En qué puesto? En la librería Ofra. Va a estar muy bien situada, porque ya he visto el plano de cómo van a estar todas las librerías,
va a dar gusto. Yo me voy a dar como 4 o 5 vueltitas cada día alrededor de la feria, a pesar de que voy a estar firmando. Yo también compro libros. Juanca, gracias. Un abrazo, buen fin de semana.